¿Qué tal? Este es el primer vídeo del cuarto tema de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este cuarto tema se llama Cultura y Clima Organizacional y está dividido en tres partes: cultura organizacional, clima organizacional y un breve apéndice en el que se comparan ambos términos, cultura versus clima. En este primer vídeo vamos a desarrollar este primer punto, cultura organizacional, y luego en un segundo vídeo terminaremos el tema. Para hablar de cultura organizacional he utilizado tres referencias, que son las que tenéis aquí, pero bueno, por si a alguien le interesa, casi todo lo he sacado de la referencia que tenéis en medio, del libro de Martínez Tur y colaboradores, Psicología de las Organizaciones, el capítulo 3. Bien, pues este primer punto, cultura organizacional, lo he dividido en tres puntos, en tres apartados distintos, que son los que tenéis aquí. El primero, concepto, cultura, entre comillas, dos puntos, origen histórico-político. Perdón. Este primer punto no entra en el examen, que quede claro. Ahora justificaré entonces por qué lo he metido. Pero vamos, que no entra. Los dos siguientes sí. Definición y características de la cultura organizacional. Y entre todos los modelos teóricos he seleccionado este: enfoque de los valores competidores de Cameron y Quinn. Pues vamos con el primer punto, concepto, cultura, origen histórico-político. Como he dicho, este punto no entra en el examen. ¿Y entonces por qué lo he incluido? Bueno, lo he incluido porque el término cultura es un término que no está bien definido. Esto es un problema que tenemos en psicología muchas veces. La psicología asume muchos términos, o más bien importa muchos términos de otras disciplinas, o incluso de, podríamos decir, de lo que es el lenguaje cotidiano. Entonces, el término cultura organizacional se basa en lo que es el término cultura a secas. ¿Cuál es el problema? Como veremos, como quiero poner aquí de relieve, que el término cultura no solo no ha tenido un significado unívoco a lo largo de la historia, tiene muchos significados diferentes, sino que además el significado del cual se parte para hablar después de cultura organizacional, porque al hablar de cultura organizacional, pues obviamente, bueno, como vais a ver ahora, pero vamos, ya os lo podéis imaginar, es una especie de analogía con lo que es pues la cultura de una nación, la cultura de un pueblo, todo eso, ¿no? Bien, pues ese concepto hay que saber, por lo menos hay que saberlo, que parte de unas coordenadas ideológico-filosóficas determinadas. Ya está. Entonces, eso es lo que quiero con este primer punto. Que sepáis algo que no se suele decir, que es que el término cultura, bueno, esto como ejemplo, no se suele decir de casi nada de lo que se habla en psicología. Muchas veces se aplican términos, se aplican términos, no, se importan términos y se adaptan a la psicología, pero claro, si no tenemos claro ese término que hemos importado, qué significa en sí, o de dónde viene, o qué sesgos trae consigo, pues no vamos a ser conscientes de qué limitaciones tiene el uso de dicho término. Y probablemente esas limitaciones se pueden incluso extender a su aplicabilidad. Entonces, eso es lo que pretendo con este primer punto. Pero obviamente, como no voy a hablar de cultura organizacional, que es un término psicológico, pues no entra en el examen. Entonces, solamente leer lo que he puesto por aquí, que es algo que no existe solo, que no se da solo con el término cultura, sino con muchos otros. Pero bueno, el concepto cultura, leo, al igual que otros términos en psicología, deben entenderse no como definitorios de una realidad, entre comillas, que nos viene dada, sino como términos con una raigambre histórico-política determinada, que proceden de unos presupuestos filosóficos concretos. Ya está, seamos conscientes de eso. Obviamente el término cultura organizacional a mí a lo mejor no me gusta demasiado, porque yo preferiría términos o un poco más neutros o que vinieran de la psicología propiamente dicha. A mí, por ejemplo, me gustaría utilizar a lo mejor el término de personalidad organizacional, que no es una cosa que haya visto y que para mí tendría más sentido, pero obviamente el término cultura organizacional es el que ya está sentado desde hace décadas y es el que voy a utilizar.
Y bueno, lo que voy a hacer aquí es poneros un vídeo entero que dura 2 minutos y luego un trozo de otro vídeo. Que los dos están vinculados, uno es de la Fundación Gustavo Bueno y el otro está vinculado. No es de la Fundación Gustavo Bueno, pero está vinculado. Vamos, es de un canal que hace vídeos sobre esa fundación. ¿Por qué voy a poner vídeos sobre esta fundación? Pues no tanto porque defienda el punto de vista de esta gente ni nada, sino porque hacen una labor que a mí me parece muy interesante y yo no veo que se haga demasiado, que es básicamente criticar conceptos y exponer de dónde vienen ciertos significados de conceptos. Ya está. Entonces, como esta gente lo hace, de hecho Gustavo Bueno escribió un libro que se llama El mito de la cultura, donde critica el concepto cultura, pues claro, yo lo uso. Y bueno, ahora os pondré un poco de estos dos vídeos y los comentaré, pero básicamente como final de esta justificación, lo que tenéis aquí al final. Una vez que conocemos las coordenadas de las que se parte en el estudio del término, podemos comprender mejor tanto su utilidad como sus limitaciones al aplicarlo en la psicología del trabajo y de las organizaciones. Una vez que sabemos de dónde viene lo de cultura y qué sesgos tiene, bueno, pues ya está, somos conscientes de ello. Y podemos estudiar todo lo demás, pues eso, con más conocimiento de causa, por así decirlo. Bueno, pues os voy a poner en primer lugar el que es más cortito, que me interesa porque habla del peligro de trasplantar unos conceptos de un sitio a otro. Habla primero de dónde viene la palabra cultura, o el concepto que manejamos ahora, y por último, una cosa que me gusta, no por el tema político, que eso no es de lo que va este canal, ni este vídeo, ni nada, sino por el hecho de que los términos funcionan en el lugar a veces donde se han creado, ¿no? Pero bueno. Un ejemplo de filosofía alemana que se implanta fuera y que tiene repercusiones completas. Se implanta fuera de Alemania. La idea de cultura, que es el primero de los mitos que ataca Bueno. La idea de cultura es una idea típicamente alemana, de Herder, de finales del 18, típicamente alemana, que Fichte aplica a la política y entonces vincula la cultura con la nación y la nación con el Estado. Esto tiene desarrollos por la filosofía espiritualista, tipo Cassirer. Esto que acaba de decir, quedároslo porque lo va a volver a decir al final. O lo que sea, o Dilthey, o Richter, y las ciencias de la cultura, y tiene desarrollos por el lado materialista, por la antropología cultural, por la revolución cultural de Mao, y aquí en España la idea de cultura pues, ha hecho estragos completamente. Y esto es lo que trae a España Ortega. Es decir, Ortega va a Alemania porque cree que España es un páramo cultural. Esa es la tesis, esto es lo que cree Ortega, que en España no hay cultura moderna, y tiene que ir a Alemania a traerla, a trasplantarla y traer todos los libros que puede de Alemania, ¿verdad? Y traducirlos. Y entonces, claro, lo que está pasando en Cataluña ahora mismo, todo este follón en el que nos tienen envueltos, pues es fruto de esto. Es fruto de esto, pensar que tienen una cultura porque tienen un lenguaje, y como tienen una cultura y tienen un lenguaje, son una nación, y son una nación necesita un Estado. Es decir, los estragos que hace en la España actual estas ideas, que son típicamente alemanas, pues son horrorosas. Y claro, pero en Alemania tiene su función, porque es que Alemania no es un Estado, a finales del 18 ni a finales del 19. Es decir, estas ideas que en Alemania tendrían una función, cuando se trasplantan a otros territorios, pues realmente la catástrofe es completa. Entonces, esto es lo que os quería poner de manifiesto, que ojo con acuñar un término en un lugar y querer trasplantarlo a otro. Y ya os digo, no estoy aquí metiéndome en temas políticos, es el hecho de que en Alemania este término sirvió para algo. Pero eso no quiere decir que sirva en todas partes o que sea lo más beneficioso para toda la gente. Ni siquiera que signifique lo mismo, que es un poco lo que nos interesaría a nosotros. Bueno, y en relación a esto os quería poner de este otro vídeo a esta mujer que se llama Sharon, que nos cuente, pues eso, que el término cultura no solo es lo que ha dicho este hombre, que se llama Luis Carlos Martín Jiménez, sino
que es que el término cultura viene de mucho antes y ha significado muchas cosas diferentes. El término cultura, sobreentendido como valor supremo asociado al prestigio que le otorgan las ideologías contemporáneas, nos remite, sin embargo, a una idea muy confusa en la que se cruzan una gran variedad de concepciones filosóficas, a veces opuestas. El propio término tiene una denotación muy amplia, derivado del latín colere, cuidar, cultivar. Cultura guarda relación con agricultura, en un primer sentido que se refiere al cultivo personal de los sujetos a través de la educación. Es la idea de cultura subjetiva que Cicerón denominó cultura animi, la cultura como formación que Bacon definió como geórgica del alma en De Augmentis Scientiarum, trasladando las geórgicas de Virgilio al cultivo del alma. En este significado como instrucción y aprendizaje del individuo, cultura tiene que ver con la paideia griega, con la humanitas de Cicerón y Varrón y con el concepto clásico de cultura. Otra acepción muy difundida es la definición antropológica que Edward Barnett Taylor ofreció en 1871. La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Las mismas denotaciones de ese todo complejo de Taylor las encontramos en la idea de cultura como cultura objetiva que cubre todo el producto material de una sociedad, desde los cultivos solteranos hasta las esculturas que decoran un edificio. Esta cultura objetiva incluye tanto el producir técnico, los objetos factibles, máquinas, edificios, carreteras, como la acción práctica, los objetos culturales agibles, leyes, instituciones, negocios jurídicos de los que resulta la civilización. Una caracterización muy frecuente de cultura es la que la contrapone a naturaleza. Está ya supuesta en la filosofía antigua, en la oposición physis, nomos de los... Esto voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, aunque la voy a dejar hablar un minutillo más. Lo de naturaleza y cultura en psicología sí nos interesa, porque es lo de genes ambiente, ¿vale? Es lo mismo, lo de genes ambiente. Y es una dicotomía que, como he dicho siempre con estas modelizaciones y tal, puede tener su utilidad, pero no pasa de ser eso, una modelización. Pero la realidad no es así. No hay tal separación entre genes y ambiente, de la misma manera que no hay tal separación entre cultura y naturaleza. Los sofistas, en la reivindicación que los cínicos hacen de la physis y en la naturaleza como logos de los estoicos. Modulaciones de esta oposición dan como resultado que en el siglo XVII se afiance la idea de cultura como aquello que el hombre añade a la naturaleza. En el siglo XVIII triunfa la cultura como realidad que eleva al hombre sobre su condición de animal. La cultura será el aspecto espiritual del hombre que lo exalta por encima de su aspecto natural. Básicamente, esta persona es una persona culta. Esta tiene cultura y esta es un inculto. ¿Sí? Esa es la acepción que también usamos hoy día y que no es la de cultura organizacional. Esta concepción conforma una filosofía de la cultura integrada por unas disciplinas, historia del arte, sociología, religión, derecho, antropología cultural, designadas como ciencias culturales o ciencias del espíritu en la tradición de autores como Hegel, Dilthey, Windelband, Ricoeur, Simmel, Spengler, Scheler, Cassirer o Hartmann. Desde el materialismo filosófico se ha construido una teoría de la idea de cultura que es crítica respecto a estas concepciones que hemos mencionado. Así, la dualidad que opone naturaleza a cultura no es válida, puesto que no cabe coordinar al hombre con la cultura, dado que los animales, como demuestra la etología, también tienen cultura. Si el hombre se diferencia de los animales, no será por la cultura, sino por un tipo característico de cultura, la cultura extrasomática, que implica una serie de secuencias operatorias de las que surgirán las normas despegadas ya por completo de los rituales etológicos. Por otra parte, en la propia escala humana, la diferencia entre lo que es cultural y lo que es natural se hace muy difícil de determinar. Muchas formas culturales han determinado ciertos rasgos naturales, como por ejemplo la ausencia de los incisivos inferiores en los Nuer, estudiados por Evans Pritchard.
En el mito de la cultura, Gustavo Bueno desmonta la idea de cultura objetiva pensada como realidad que eleva a los hombres sobre su condición de animales. Esta idea metafísica que entiende la cultura como idea eterna no sería más que una creación de la filosofía alemana que aparece a finales del siglo XVIII por obra fundamentalmente de Herder y que toma forma en autores como Fichte y Hegel, difundiéndose durante todo el siglo XIX. Bueno, y hasta aquí, porque esto ya engarza con el otro vídeo que os he puesto. Entonces, pues nada, resumiendo este primer punto, tened en cuenta esto. La palabra cultura significa muchas cosas, ha significado muchas cosas y hoy día tiene una significación que no está muy clara, porque, claro, ahora tenemos ministerios de cultura, que no se sabe muy bien si la cultura al final es la cultura del pueblo o se refiere más bien al folclore y al arte, que es en teoría a lo que se refiere el Ministerio de Cultura, que deja fuera, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ahora están separados, etcétera. No me quiero liar, pero por lo menos que veáis que esto de cultura tiene mucho que ver con lo del ambiente. Y al final, cuando veamos lo de cultura organizacional, que lo vamos a ver ahora a continuación, hay muchos problemas para definirlo, y hay problemas para definirlo porque ya el propio término de cultura es bastante confuso. Bien, pues después de esta introducción pasamos ya, ahora sí, a hablar de cultura organizacional. Y vamos a poner aquí una definición que es, como no puede ser de otra manera, al hablar de cultura organizacional, un poquito complicada. Entonces yo os la dejo aquí para que la leáis, pero básicamente, ya os digo, la cultura organizacional se refiere al ambiente organizacional, pero referido a algo que es objetivo. Es decir, aquello que es compartido, aquellas formas de hacer las cosas, aquellas tendencias que tiene la organización y que son compartidas por los diferentes miembros de la organización. Obviamente, todo esto que os estoy diciendo ahora en este momento es el cómo yo veo este término. Pero yo no os he puesto una definición mía, yo os he puesto una de las definiciones, vamos, que de hecho creo recordar que es una mezcla entre dos, de todas las que vienen en el libro. Es que hay muchísimas definiciones y todavía hay investigadores pues que publican poniendo diferentes definiciones de cultura organizacional. Y no me quiero liar mucho con esto, pero básicamente me gustaría recalcar una vez más lo complicado que es tratar de importar un término que no es de psicología y que además ni siquiera es un término que tenga un significado muy claro en todo el mundo y en todos los momentos de la historia. Pues eso, trasladarlo a la psicología y pretender que funcione perfectamente y que esté muy claro. No, el término cultura organizacional es un término que no está muy claro. Ahora bien, como os he dicho, ¿qué tenéis que hacer para comprenderlo vosotros? Pues hacer lo siguiente, tenéis que ver la cultura organizacional, bueno, lo primero, tenéis que ver a la organización como una estructura humana que viene dada, pero en la que hay individuos y grupos. Los individuos y los grupos son entes psicológicos. Entonces, obviamente, si los grupos que hay solo es uno que se corresponde con la totalidad de la organización, pues es diferente a si hay varios grupos. Y esto es lo que tiene que ver con los diferentes tipos de organizaciones en función de su cultura. Pero yo lo que os diría, lo que os animo es a que veáis en las organizaciones como uno o varios grupos humanos. Y cada uno de esos grupos humanos tiene una forma de hacer las cosas. Tiene una determinada personalidad. Bien, pues esta personalidad es lo que se denomina cultura organizacional. Son los modos de hacerse las cosas en un sitio. ¿Qué pasa? Que esos modos pueden ser compartidos por todos o no. Obviamente, suele haber una tendencia unitaria, sobre todo si la empresa está bien llevada, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver ahora, cuando veamos el modelo teórico que he seleccionado. Pero, importante, la cultura organizacional, no voy a volver a decir lo de personalidad, pero podéis verlo como la personalidad organizacional.
¿sí? O sea, para mí cultura organizacional es personalidad organizacional. Entonces, si en la organización hay un solo grupo humano que se identifica como tal, es decir, que funciona como un ente psicológico propio, ese ente psicológico tiene una personalidad, pues esa personalidad es la cultura organizacional. Entonces, ¿qué tenemos? Componente subjetivo y objetivo. Tenemos ciertos componentes que son de tipo emocional, que son de tipo ideológico. Por ejemplo, en las organizaciones misioneras es bastante obvio. Y luego hay un componente objetivo, que es todo aquello que se ve, aquello que se observa. Lo que pone aquí entidades observables, relatos, prácticas, símbolos, lenguaje. En ciertas organizaciones hay ciertos ritos, ciertas formas de decir las cosas. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en empresas, yo que sé, japonesas, donde tienen ciertos ritos. Cuando empiezas, pues os tenéis todos que saludar, etcétera, etcétera. Luego un día en semana o cuando sea, pues la gente se va a tomarse copas con el jefe, lo que sea. Esos son características, tendencias observables. Es aquello que se ve. Bueno, pues esa es la parte objetiva. Y como os he dicho, la parte subjetiva sería aquello que es compartido, creencias ideológicas sobre lo que es la organización. No sobre si me parece bien o me parece mal. No es, y esto es muy importante, no estamos hablando de algo de tipo valorativo. Estamos hablando de algo de tipo descriptivo. Esto es súper importante. De la misma manera que una persona tiene ciertas tendencias comportamentales o ciertas tendencias emocionales que no tienen que ver o no es lo mismo que la valoración que se puede hacer de ciertas tendencias o de ciertas conductas. Entonces, como he puesto aquí, en otras palabras, la cultura organizacional es el modo de comportarse y hacer las cosas propio de la organización. Es un sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue una organización de las demás. Y tiene un origen adaptativo, igual que todas las tendencias y todas las comportamentales, emocionales, casi todo tiene un componente adaptativo, en el caso de la organización más, porque si lo que hay son tendencias desadaptativas, pues lo que tendremos es lo que decíamos en el tema anterior. Bueno, en el tema anterior no, en el tema 2. Tendremos una organización con una estructura política, es decir, una estructura que está en crisis. Pero si eso no es así, entonces la cultura es adaptativa y por lo tanto la cultura está instaurada en la organización como axiomas que emergieron y emergen a partir de esfuerzos de los miembros para afrontar ambigüedades, incertidumbres y dificultades. Sin embargo, se pueden encontrar diferentes subculturas en la misma organización. Todo esto tiene que ver con dos cosas que ya hemos visto. Uno, la idea de organización política, es decir, si ha habido una crisis y la organización ha salido adelante, los modos o las ideas o las tendencias o los sesgos que han ayudado a que la empresa supere la crisis se van a instaurar como parte de la cultura organizacional actual. Eso por un lado. Y por otro lado, y pongo aquí, recordad los enfoques críticos. Acordaros que las organizaciones no son entes armónicos y todo eso por defecto, que tienen como unos objetivos obvios y claros. No. Puede haber diferentes subculturas dentro de una misma organización, puede haber diferentes formas de hacer las cosas que tienen que ver con diferentes necesidades, diferentes visiones, etcétera, etcétera. Y para concluir esta parte de la definición os pongo aquí esta lista. Esta lista fue creada por Shane, que es un autor que se dedicó a revisar pues, muchas definiciones que habían propuesto diferentes autores sobre cultura organizacional y lo que hizo fue agrupar estas definiciones en 11 categorías en función de aquellos aspectos que, pues en los que se habían hecho énfasis en dichas definiciones. Y como podemos ver, las categorías son numerosas. Luego veremos un modelo teórico que yo creo que es más interesante porque agrupa todo mejor, de una forma más parsimoniosa. Pero en todo caso, esto os lo he puesto para que os deis cuenta, por un lado, de lo no muy bien delimitado que está el término. Realmente la idea de cultura, como hemos visto antes, es bastante confusa. La idea de utilizar cultura en psicología
yo creo bueno, que es problemática. Pero en todo caso es cierto que hay algo ahí que se le puede llamar cultura y que tiene un montón de rasgos diferentes. Y básicamente estos rasgos se pueden dividir en dos tipos de categorías, diría yo. Me voy a lo que he dicho antes. Habría una parte de significados compartidos, de tipo más psicológico, que tiene que ver con aquello que se cree que es la organización o aquello que se cree que debe hacer la organización, pues normas de grupo, valores, filosofía, hábitos de pensamiento, significados compartidos, etc. Y luego, metáforas enraizadas. Y luego habría otro componente más de tipo objetivo, que se refiere a aquellos aspectos conductuales, a la forma de hacerse las cosas de forma observable dentro de la organización. Por ejemplo, regularidades conductuales, rituales formales y celebraciones, etc. Entonces, el proceso de formación de la cultura organizacional, ¿cómo va a ser? Pues igual que pasa con los individuos, por socialización, obviamente. De la misma forma que uno adquiere sus ideologías y sus formas de ver el mundo por socialización, o sea, por una cuestión de aprendizaje social a lo largo de la historia, sobre todo aprendizaje temprano, pero no solo, pues lo mismo pasa con la organización. Las personas van adquiriendo dicha cultura por socialización. No necesariamente el día que entras ya has asumido las formas de hacer las cosas. No necesariamente. Pero te vas adaptando. Y como dice aquí, bueno, voy a leer. El proceso de formación de la cultura organizacional se describe como un proceso inconsciente de absorción de procesos, valores, actitudes, etcétera, que sus miembros asumen como propios. Eso es, y que se mantienen estables en el tiempo aunque cambien sus miembros. ¿Por qué? Porque, y lo pongo aquí, porque es a nivel grupal. Es decir, es el grupo el que tiene esos sesgos. Los individuos pueden tener esos sesgos o tendencias o pueden asumir ciertos aprendizajes como parte del grupo, no como individuos en sí. Esto es importante verlo. Entonces, obviamente, aunque vayan cambiando los individuos, esto es como el barco de Teseo. Que tú coges un barco y se va estropeando por el camino y le vas cambiando las tablas. ¿Qué pasa? Cuando le has cambiado todas las tablas y has tirado todas las viejas, el barco es otro, pero es el mismo. Pues esto es lo mismo. Estamos hablando de una realidad grupal. Y por lo tanto, los individuos en principio no son relevantes, o sea, son relevantes porque tienen una influencia, pero que esta personalidad o cultura organizacional va a seguir ahí en principio aunque cambien los individuos. Bueno, cuando hablamos de socialización podemos referirnos a socialización laboral y socialización organizacional. Aquí de lo que estamos hablando más bien es de socialización organizacional, pero es que también existe la socialización laboral y a lo mejor lo veis por ahí. Esto sí hay que saberlo. La socialización laboral se refiere a lo que es la propia integración en lo que es el entorno del trabajo, pero lo que es en el trabajo en sí, o sea, en la realización del trabajo, en el ambiente laboral, etc. Pero la organizacional es lo que estamos diciendo aquí, es la integración de uno en un grupo, que es distinto. O sea, no está referido solo a una actividad que tienes que realizar, sino a todo lo demás. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre cultura organizacional y formalización? Pues que, como hemos visto, la formalización del tipo que sea proviene de la organización formal. Es decir, es algo que viene escrito en un papel. El cómo se hacen las cosas. Bueno, pues aquí el procedimiento para hacer esta tarea es esto. Bueno, pues eso es algo que viene dado de manera institucional, objetiva e independiente de lo que la gente conciba, deje de concebir, etcétera. Que la formalización tiene un efecto sobre la cultura organizacional, claro, pero no es lo mismo. La cultura organizacional tiene un componente informal muy fuerte porque estamos hablando de un grupo con unas tendencias psicológicas
pues con una serie de significados compartidos, emociones, etcétera, etcétera, que eso obviamente no tiene que ver con la formalización porque, como he dicho, la formalización se refiere a lo formal, lo que está escrito, y no a lo informal. Sin embargo, la cultura organizacional no se puede identificar con la organización informal. ¿Por qué? Pues porque la organización informal, como su propio nombre indica, es aquello que no iba a decir que se opone. A ver, no se opone necesariamente, pero ciertamente es algo diferente a la organización formal, por definición. Sin embargo, en la cultura organizacional hay muchos elementos de organización formal también. Por ejemplo, en cómo las personas perciben la organización, pues hombre, el tipo de organización formal que tenga, de la estructura que tenga la organización, que es parte de la organización formal, eso va a ser fundamental para poder comprender lo que es la cultura organizacional. O sea que sí está muy relacionado con la organización informal, pero no es lo mismo. Y tampoco estamos hablando de ideología. ¿Por qué? Pues como pone aquí, la cultura, bueno, hay una L que se me ha ido. La cultura organizacional incluye elementos que no son de carácter moral ni orientados a largo plazo. Y diría yo también que no solo incluye elementos implícitos. Pero vamos, la ideología obviamente tiene un carácter valorativo. Pero la cultura organizacional hemos dicho que no se refiere tanto a valoraciones, sino a descripciones. Nuevamente, puede estar relacionado con la ideología, obviamente. Si estamos hablando de una ONG, el cómo la gente ve a la organización, en cómo la gente se comporta en la organización, está muy, muy relacionado con su ideología, pero no es lo mismo. Y aquí os he puesto un ejemplo que le podéis clicar ahí, pero vamos, que es esto que tenéis aquí, que es el plan estratégico del Centro Cardenal Cisneros, donde habla de la misión, visión, valores. Bueno, esto está muy bien, os lo podéis mirar, pero básicamente es eso, son elementos más de tipo ideológicos. Lo que es la cultura organizacional del Centro Cardenal Cisneros es algo que no está escrito en un papel, nuevamente. Es algo que yo como docente pues veo en el día a día. Y veo que es distinto a otros centros donde he trabajado. Bien, ahora vamos a formular una pregunta importante para el contenido que viene después. La pregunta es la siguiente. ¿Las organizaciones tienen culturas uniformes? Bueno, pues a mí me parece que después de lo que os he dicho, ya sabéis la respuesta. La respuesta es que no necesariamente. O sea, puede ser que haya una cultura uniforme, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque la cultura refleja como una personalidad de un grupo humano. Entonces ese grupo puede corresponderse con toda la organización, pero no tiene por qué. Entonces es lo que pone aquí: en las organizaciones más grandes, pues hombre, suele haber una cultura dominante, pero luego hay otras, ¿no? Lo que se llaman subculturas. Entonces la cultura dominante expresa los valores fundamentales que comparte con la mayoría de los miembros. Ojito con esto. Y por esto hay a veces problemas con lo del clima. Al hablar de valores fundamentales, aquí pensad en aquello que es más importante para la organización. Es decir, a dónde tiende, cuáles son sus necesidades, sus objetivos, sus planes y sus programas. No estamos hablando de lo que está bien y de lo que está mal. Puede ser que esté incluido de alguna forma. Puede ser que parte de la cultura organizacional pues sea ideológica, sí, pero la cultura es descriptiva, aunque esta descripción incluya valores. ¿Sí? Porque es que si no, ya veréis que luego es que es un lío al hablar de clima organizacional, porque el clima, al contrario que la cultura, ya no es descriptivo, sino es más valorativo. Entonces, claro, si estamos hablando de valores en cultura, ya nos hemos liado. Entonces, sí puede haber valores, obviamente, porque esos significados compartidos pues están ahí, y si los valores son importantes, bueno, todas las organizaciones tienen valores, pero aunque sean valores de tipo moral, están ahí, son importantes, son compartidos y forman parte de la cultura organizacional. Ahora bien,
Estamos hablando de asunciones de tipo descriptivo, ¿sí? O sea, saber que la organización tiene ciertos valores y tiene ciertos objetivos, planes y programas. En fin, espero que haya quedado claro, porque ya os digo yo que a día de hoy todavía hay gente que publica artículos e historias discutiendo sobre qué es cultura y qué no es cultura. Entonces, si asumimos que es una especie de personalidad de tipo grupal y que es de tipo descriptivo, todo lo demás yo creo que es mucho más fácil de entender. Bueno, entonces eso, la cultura dominante es la que expresa los valores fundamentales. Los valores nucleares son obviamente los principales o dominantes, que son los que tiene la cultura dominante. Y si estos valores están muy asumidos, claramente asumidos y muy intensamente asumidos, decimos que la cultura de la organización es fuerte. Puede haber culturas débiles y puede haber culturas fuertes. Básicamente una cultura fuerte pues no tiene por qué ser una organización grande. Pues ya os digo yo, si en una ONG todos tienen claro lo que quieren. O sea, en las estructuras de tipo ideológico, si aquello funciona bien, está claro cuál es la cultura organizacional. Y todo el mundo en principio la comparte. Ahora veremos en el modelo teórico que os voy a poner sobre tipos de organizaciones en base a su cultura, cómo esto se ve más claramente. Y con respecto a las subculturas, pues aquí pone que tienden a desarrollarse las organizaciones grandes. Claro, si es muy pequeña, pues igual no hay espacio para subculturas. Se desarrollan para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes que enfrentan los miembros. Y pongo aquí en cursiva, para que quede claro, porque esto no viene en el libro, pero acordaros de la teoría crítica. También pueden desarrollarse porque tienen agendas e intereses de grupos de poder competidores con el grupo dominante. Es decir, que al hablar de subculturas no podemos ser ingenuos y pensar que bueno, que es que son un grupo de personas que tienen unas necesidades diferentes. Sí o no, puede ser. Por ejemplo, a ver, se me ocurren los comités de empresa, pues yo qué sé. Vamos a una empresa donde tienen contratados a personal de limpieza, aunque ahora mismo está todo externalizado. Pero bueno, supongamos que hay un personal de limpieza allí que trabaja en la organización, jornada completa y todo eso. Posiblemente, si es un personal lo suficientemente numeroso, posiblemente tengan una cultura organizacional un poco diferente que la dominante. O sea, eso puede ser. Pero también puede ser que haya ciertos grupos de poder dentro de la empresa que se alíen con ciertos grupos de trabajadores, les prometan, yo qué sé, cualquier cosa, el oro y el moro, y los pongan de su parte pues para poder competir con el grupo dominante, etcétera, etcétera. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en política o los grupos políticos. Lo de las paguitas y todo eso, pues tiene que ver con esto, con intentar pues consecución y mantenimiento del poder. Pero esto tiene más que ver con la teoría crítica, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Las subculturas existen. No hay solamente un grupo psicológico que tenga una idea determinada de lo que es la organización, etcétera. No tiene por qué, puede haber más. Y esto tiene que ver con lo que he dicho de que la cultura tiene que ver con el grupo. La cultura es un reflejo del carácter grupal, no únicamente colectivo, es decir, no estamos hablando de muchos individuos que están ahí metidos y que todos parece que piensan parecido. No, estamos hablando de la conformación de un grupo psicológico. Un colectivo es pues muchos individuos. Un grupo ya es otra cosa, ya es algo de lo que todos forman parte. Pues como digo, es un reflejo del carácter grupal, no únicamente colectivo, de las relaciones humanas en la organización. Es decir, unas relaciones humanas de carácter grupal se refieren a relaciones humanas intragrupo como parte de una totalidad. Pero relaciones humanas de tipo colectivo pues son de un individuo frente a otro, o sea, una cosa interpersonal. ¿Vale? Esto es diferente. Es por ello que las culturas fuertes se relacionan con la menor rotación que las culturas débiles. ¿Por qué? Porque si hay una cultura fuerte, quiere decir que las personas se comportan más como grupo que como individuo. Y por lo tanto, si tú formas parte del grupo, si tú eres parte de eso, pues es menos probable que te vayas.
es más probable que aguantes más que si no te sientes, que si no eres parte de eso. O sea, que si eres un individuo que vaya a hacer tu trabajo y luego se va y te da un poco igual lo que pase por allí, ¿no? Esto también es importante. Y por eso existen los grupos y por eso existe la cultura organizacional. Porque es una forma de cohesión. Y para terminar este apartado, voy a hablar muy brevemente de las funciones de la cultura organizacional. A ver, la cultura organizacional, si se entiende como una personalidad organizacional, obviamente ya sabemos qué funciones tiene. Tiene la función de cohesión, tiene la función de tener un modelo del mundo, una comprensión del mundo, tiene una función de adaptación interna, externa, etcétera, etcétera. Si tú logras que una empresa tenga una cultura fuerte, es decir, que las personas todas se sientan identificadas con esos planes y programas y además conformen un grupo, es decir, un ente psicológico que alcance lo que es la totalidad de la organización. Hombre, la totalidad difícil, pero pongámonos en ese caso. Si eso se consigue, obviamente se tienen bastantes cosas. Se tiene que los miembros van a tener menos roces. ¿Por qué? Porque están claras las normas. Está claro cómo hay que comportarse los unos con los otros. Si la cultura está clara y es compartida, todo el mundo tiene claro cómo se tiene que comportar. Que es para lo que están los roles y las normas sociales, o estaban. Porque independientemente de cómo seas tú, si tú sabes cómo te tienes que comportar en un caso determinado, dependiendo de con quién sea, en qué contexto, dentro de la organización, va a haber muchísimos menos roces y muchísimos menos estreses de rol, porque el rol va a estar claro. Obviamente, cuanto más clara sea la cultura, más compartida, más fuerte, etcétera, más cohesión grupal. Porque la organización se va a comportar como un todo. Si se comporta como un todo, hay más cohesión hacia adentro y más fortaleza hacia afuera. Es más probable que la empresa, que la organización se pueda adaptar mejor a los problemas que haya, las crisis, a lo, yo qué sé, crisis económicas o problemas del tipo que sea. Va a ser más adaptativa. Y estos dos últimos va a facilitar que haya una forma de ver las cosas común. Esto es pues muy relacionado con lo anterior. Y luego fomenta una identidad cultural propia. Es decir, estamos hablando de dos aspectos de lo mismo. Tenemos una cognición propia sobre las cosas que nos diferencia de otras organizaciones y además esto provee de una identidad cultural propia, de una identidad, podríamos decir, de un tipo de identidad social determinado. Y esto puede ser maravilloso y fantástico para muchos individuos, claro, porque no sé si os parecerá una tontería, pero esto puede hacer que muchas personas ya tengan una razón para levantarse por las mañanas. O sea que no es poca cosa lo que puede ser o lo que puede, la consecuencia que puede tener trabajar en un sitio con una cultura organizacional fuerte. Otra cosa es que eso sea para todo el mundo, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para ya resumir este punto. La cultura es un reflejo del carácter grupal, no únicamente colectivo, de las relaciones humanas en la organización. Y he puesto aquí de nuevo, porque lo he clavado otra vez, pero para que quede claro. No estamos hablando de personas que se relacionan entre sí, así de forma interpersonal. No, estamos hablando de algo de carácter grupal, y esto es fundamental, que lo entendáis. Es por ello que las culturas fuertes se relacionan con una menor rotación que las culturas débiles. En las culturas débiles hay más individuos o hay más subgrupos, etc. Es decir, hay menos cohesión. Las culturas fuertes hay más y por eso hay menos rotación. Bueno, y por último vamos a hablar del enfoque de los valores competidores o el Competing Values Framework de Cameron y Quinn. Este es un modelo de cultura organizacional que lo que pretende es, lo que hace, lo que presenta es una simplificación de lo que es la cultura organizacional a una serie de dimensiones
en concreto de 2 dimensiones solamente, a partir de las cuales pues establecer una tipología de culturas organizacionales. Es así. Entonces, he revisado varios modelos teóricos y en todos ellos pues se plantean o se ofrecen una serie de características que son las que definen la cultura de un lugar, que son las que hay que estudiar para comprender la cultura de un lugar. ¿Qué pasa? Que como esas dimensiones o esas, a veces ni dimensiones, esas características de la organización, pues claro, pueden ser infinitas realmente. Si pensáis en cultura organizacional, que ya de por sí es un término, como hemos visto, no demasiado bien definido, no demasiado claro, pues claro, las características que los indicadores de lo que es dicha cultura, pues es muy complicado saber cuáles son. O sea, podemos saber que algunos están, pero cuáles son todos es difícil. Entonces, lo que hicieron estos autores, Cameron y Quinn, es algo que a mí me parece muy interesante, que es hacer una recopilación de todas las características que ellos vieron que tenían evidencia empírica de definir lo que es cultura organizacional, etc. E intentaron, mediante análisis estadísticos, ver en cuántas dimensiones se podían reducir esas características. Entonces, lo primero que dicen, y es por lo que he puesto aquí este párrafo, que no lo voy a leer, lo podéis leer, pero os digo muy brevemente lo que me interesa del párrafo y por qué lo he puesto ahí. Básicamente lo que hacen es reconocer 2 cosas importantes. No basta con poner listas de características, tiene que haber una teoría detrás y tiene que haber una evidencia empírica detrás. Y además, el modelo es un modelo, y me gusta porque es que lo dicen aquí, ningún marco es exhaustivo. No se trata de ser exhaustivos, no estamos definiendo el mundo tal y como es nuevamente. Lo que estamos haciendo es proponer un modelo que es útil. Ya está. Es útil. No nos va a explicar la totalidad de la realidad cultural organizacional. No. Pero es una simplificación que es útil, con la que podemos trabajar, con la que podemos empezar a trabajar. ¿Que luego hay que ir un poco más allá? Pues a lo mejor habrá que ir un poco más allá, pero este modelo es un buen punto de partida. Ya os digo que de los que he visto es el que más me ha gustado, así que es el que he incluido aquí. Como digo, ¿qué hicieron los autores? Partieron de una lista inicial de 39 indicadores de cultura organizacional y a partir de ahí, mediante análisis estadísticos, encontraron un modelo bidimensional que permitía agrupar de forma parsimoniosa una gran parte de dichas características. Es decir, encontraron 2 dimensiones de cultura organizacional. La primera dimensión es flexibilidad y control, que lo mismo, tenéis ahí una pequeña explicación que podéis leer, pero ya os digo yo lo que es flexibilidad y control. Es lo que ya hemos visto en estructura organizacional. La diferencia entre organización orgánica y mecánica, estructura mecánica y estructura orgánica. Es decir, en un lado tenemos algo como la adocracia y en el otro extremo tenemos algo como la burocracia mecánica. Es decir, hay ahí una dimensión. Ya os dije en la práctica que si hablamos de una organización con una estructura de tipo burocrático, eso no necesariamente es que es 100% burocrático. Y lo mismo con orgánico. Las estructuras están pues ahí en medio. Bueno, pues ese ahí en medio está reflejado por esta dimensión. Flexibilidad, control, que es lo mismo que decir orgánico, mecánico. ¿Cuáles son las organizaciones con mucho control? Las organizaciones donde hay una gran formalización, donde está todo estandarizado, etcétera, etcétera. Y organizaciones flexibles, pues donde las cosas no están tan estandarizadas, sino que se promueve la autonomía, no está todo tan formalizado, etcétera, etcétera. Pues lo que os he dicho. Y la dimensión segunda, que es la que complementa la primera, es la dimensión externo-interno, es decir, si la empresa está más dirigida a competir con otras empresas, con otras organizaciones, estoy hablando aquí de empresa y no necesariamente, es en general una organización.
si la organización está más enfocada a competir con otras y a diferenciarse de otras, o si está más enfocada a conseguir una buena cohesión interna y hacer lo que tiene que hacer. Obviamente, todas las organizaciones de una forma u de otra se encargarán de las dos cosas, pero la idea es hacia dónde se tiende más. Entonces, al combinar estas dos dimensiones, pues lo que tenemos es 4 cuadrantes, como tenéis aquí. Aquí tenemos la dimensión interno-externo y aquí la dimensión control-flexibilidad. Y lo que tenemos es 4 cuadrantes. En las organizaciones con mucho control y con orientación interna tenemos una cultura jerárquica. En las organizaciones con una gran flexibilidad y también un enfoque más hacia el interior, tenemos una cultura de clan. Si tenemos flexibilidad pero estamos orientados hacia el exterior, entonces lo que hay es una cultura adocrática. Y si estamos orientados hacia el exterior pero hay un gran control, estamos en una cultura de mercado organizacional. Entonces, yo creo que los 4 tipos de cultura organizacional son bastante intuitivos de entender, pero bueno, aquí tenéis una pequeña explicación de lo que son las 4 culturas. Cultura de clan o cultura colaboradora, alta flexibilidad y orientación interna, es una cultura de cooperación. Es decir, es como una familia extendida. Los clientes se consideran socios, etcétera, etcétera. Y está muy basada en lo que es el compromiso y la lealtad. La cultura adocrática tiene flexibilidad, pero la orientación no es interna, sino externa. Entonces aquí claro, aquí se habla de la organización como un sistema abierto, es una cultura de inspiración, se recompensa autonomía y la innovación. Si os dais cuenta, una cosa es una cultura tipo clan, que lo que hace es premiar pues que seáis leales los unos a los otros, es decir, que la estructura interna esté bien, que os llevéis bien, que todos seáis leales, que todos estéis comprometidos. Pero la adocrática también es flexible, pero está más enfocada a hacerlo bien de cara al exterior. Pues esa sería la diferencia. Y luego tenemos las otras 2 culturas, que son la jerárquica y la racional o de mercado, que son las 2 que tienen, bueno, aquí pone alto control, que tienden a tener alto control. En el caso de la cultura jerárquica, la orientación es interna. Entonces aquí básicamente se trata de ser una empresa más o menos rígida, donde la gente tiene que cumplir las normas. Y ya está. Es decir, aquí tendríamos una organización burocrática mecánica de Mintzberg. Por ejemplo, podríamos hablar de una, ¿cómo decirlo? De una oficina pública donde se ofrezcan servicios públicos y allá hay un funcionariado, pues, y haya una jerarquía interna, pues ahí lo importante es que cada uno cumpla con su función y cada uno sepa qué rol ocupa en la organización. Alto control y orientación interna. Pero si estamos hablando de una empresa que quiere competir en el mercado con otras empresas, entonces nos vamos a una cultura racional o de mercado, alto control y orientación externa, que es básicamente pues el capitalismo duro. Es decir, si en esta empresa las cosas no se hacen bien, pues la empresa desaparecerá porque le comerá la tostada otra empresa. Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir de cultura organizacional. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo, el de clima organizacional. Hasta entonces.